Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Bueno, nuevamente a la distancia, pero el martes que viene espero que ya estaremos en el piso, Sí, afortunadamente. exactamente. Eh, bueno, hoy vamos a hablar de qué puede suceder con la economía bajo el supuesto de que Argentina finalmente logre un acuerdo con el fondo, que el Parlamento argentino dé su ok y que a su vez tanto el staff como el directorio del fondo acuerden, digamos, digamos, ese entendimiento hasta ahora y probablemente se transformará en una especie de crédito stand-by con una carta de intención, por lo menos durante 2 años y medio. Digo, previo a esto hago una aclaración necesaria. Nosotros estamos grabando, falta aproximadamente una hora para que el INDEC dé a conocer cuánto Ujú. fue la variación del índice de precios al consumidor a nivel general, total nacional, para el mes de enero. Ujú. Eh, la mayoría de quienes hacen relevamientos de precio, consultoras privadas, la mayoría está estimando, aunque esas estimaciones obviamente no surgen de una cobertura como la que hace la Oficina Nacional de Estadística, el INDEC, pero están estimando que aproximadamente ese índice va a estar entre 3,5 y 4%, lo cual es un índice elevadísimo. Hay muchos que sugieren que va a ser el 4%. Acá vale la pena hacer una pequeña consideración respecto de las opiniones del secretario de Comercio, que tiene responsabilidad directa en la política de precios, que es Feletti. Feletti ya en diciembre, antes que apareciera el índice de precio que resultó ser 3,8, dijo, bueno, si da más o menos 3,5, bueno, sería un buen número. Y yo dije que esa era una irresponsabilidad de hacer una declaración de ese tipo. 3% de inflación mensual es una cosa que, bueno, en toda América hay solo 2 países que tienen índices de esa magnitud, digamos, ¿no es cierto? En primer lugar, Venezuela, que vive en una situación muy complicada, y en segundo lugar, Argentina. Pero digo, bueno, ahora ha dicho Feletti que probablemente en 2022 la inflación pueda ser parecida a la de 2021, o un poquito menos quizás, dijo. Bueno, si el responsable de la política de precios dice que vamos a tener una inflación del 50%, de verdad la pregunta es, ¿y para qué toma las medidas que toma? Cualquiera que va a ver cómo está funcionando precios cuidados, va a ver que hay ya algunos problemas en los supermercados, que Ujú. faltan algunos productos, y por ahora da la impresión que hay una cierta negación del problema, al menos de parte del secretario de Comercio, nada menos, ¿no es cierto? Sí. Entonces digo, la primera cuestión que uno podría decir, vamos a suponer que en 2 semanas se anuncia el acuerdo, se envía al Parlamento. Allí vamos a tener un tema en el medio, que es que si se va a enviar por la Cámara de Diputados, en la cual el problema está que, según algunos afirman, hay una treintena de diputados vinculados a la Cámpora que no estarían de acuerdo ni con la estrategia ni con el resultado que ha obtenido el gobierno argentino, siguiendo la idea de Máximo Kirchner. Entonces allí habría una dificultad y aparecerían teniendo cada vez más importancia las decisiones que tome Juntos por el Cambio, que por ahora ha dicho que va a acompañar, Ujú. aunque no tiene todavía en realidad información específica de cómo es el acuerdo, ¿no? Claro. Y por otro lado, por el Senado, bueno, además de la dificultad de que la vicepresidenta no se ha expresado sobre el tema, pero hay ciertas sospechas de que no le gusta este arreglo. Pero digo, el presidente del bloque de senadores, un hombre de Formosa, muy leal a la vicepresidenta y por supuesto al señor feudal que gobierna Formosa, ha dicho que bueno, hay que ver antes de aprobar, porque no se pueden aprobar las cosas a libro cerrado, y aparentemente le ha sugerido el gobierno, o al menos a uno de los negociadores, que sería mejor que entre por la Cámara de Diputados el tema. Ujú. Bueno, Bueno, supongamos que todas estas escúchame, cosas se van a Alfredo. arreglar. Alfredo, Sí, Alfredo, ahí hay una división en el Senado. O sea, se han apartado 4 senadores que integran el peronismo federal.
Sí, cada vez que uno escucha que alguien dice en la Cámara, no queremos romper, está claro que se ha distanciado, digamos, del bloque, digamos, ¿no? Pero bueno, digo, entonces, supongamos que eso se puede resolver y que finalmente se aprueba. Entonces, la primera cuestión que tenemos que tener clara, aunque la economía, yo siempre digo, las predicciones hay que tomarlas con mucho cuidado, con la información que tenemos hasta el presente, está claro que la economía argentina va a seguir con una tasa de inflación alta. Ojalá la pueda reducir un poco, pero hay quienes piensan que la tasa de inflación termina siendo un aliado del gobierno para cerrar las cuentas públicas. Y yo soy de los que creo que el gobierno, si piensa eso, se equivoca, porque necesariamente la inflación termina generando más problemas, por más que le arregle algo en algún momento las cuentas públicas licuando el gasto. La segunda cuestión es el nivel de actividad. La economía argentina se ha recuperado. Aquella caída del 10% tan alta que tuvo en 2020, la pudo recuperar más rápido de que lo que los organismos internacionales pensaban. Se estimaban que iban a ser 2 o 3 años y ya prácticamente está recuperado. Uno mira la evolución del índice de producción industrial o mira cómo ha evolucionado los indicadores del turismo o los indicadores de la construcción. Y bueno, uno ve que la economía se ha recuperado. Ahora, está claro que no podemos esperar este año un crecimiento de 2 dígitos. Vamos a tener un crecimiento moderado, bajo el supuesto que no tengamos algún hecho imprevisto. Además vamos a tener el sector agropecuario que no nos va a poder dar quizás la satisfacción que dio el año pasado con cosecha récord, con precios internacionales. Da la impresión que los problemas del clima van a hacer caer los volúmenes de cosecha y ni siquiera los precios internacionales van a poder compensar la pérdida de cantidades. ¿Hay algún informe sobre eso que, por ejemplo, elabora la Bolsa de Comercio de Córdoba? La Bolsa de Granos de Córdoba, perdón, la Bolsa de Cereales. Entonces digo, vamos a tener una inflación alta, una economía que probablemente crezca 2,5, 3%, pero el problema es que junto con eso van a estar las decisiones que el gobierno tiene que tomar con relación al acuerdo. No discutamos si es ajuste, no ajuste, el gobierno no le gusta esa palabra, pero lo concreto es que tiene que bajar el déficit fiscal, que algo le podrá ayudar si la economía crece un poquito, que algo le podrá ayudar si se le licúa parte del gasto, y que algo le podrá ayudar también, aunque hoy no se mencione, si el gobierno toma algunas decisiones en materia de impuestos. Hasta ahora lo único que dijo Guzmán, y lo ha dicho también Marco Del Pon, la responsable de AFIP, es que van a mejorar la administración, es decir, que van a tratar de combatir la evasión fiscal y que con eso van a lograr que mejoren los ingresos del sector público. Bueno, todo eso parece ser demasiado poco para pensar que va a poder cumplir con las metas. Ahora bien, el punto que yo creo que va a ser más complicado es el punto de asistencia del Banco Central al Tesoro. Yo creo que allí hay un problema y que esta estrategia que ha tenido que seguir el gobierno digamos, de generar deuda del Banco Central a través de la ELIX, deuda del Tesoro a través de la letra del Tesoro, tasa de interés alta, el compromiso de poner una tasa de interés real positiva, es decir, una tasa de interés que esté por encima de la inflación, también parece difícil de cumplir. Y lo otro, que es intentar mejorar la posición de reservas en unos 5.000 millones, según ha dicho Guzmán, bueno, supone que vamos a tener que tener un tipo de cambio, que sea un tipo de cambio en términos reales, suficientemente atractivo para que tengamos un buen resultado del balance de comercio. En síntesis, mi impresión es que si se logra el acuerdo, si le va bien al gobierno, digamos, cumpliendo las metas, vamos a estar en una economía que va a crecer muy poco o nada y vamos a tener una tasa de inflación alta. Es decir, que tenemos por delante, yo diría, al menos 3 años en que hemos despejado ese fantasma de la situación de impago al Fondo Monetario, pero que para nada esto parece resolver, digamos, los problemas de la economía argentina. Los problemas de la economía argentina se reflejan en la escasez de dólares,
en la tasa de inflación tan elevada y en una economía que hace ya varios años, no solamente una responsabilidad de este gobierno, ni siquiera del anterior, que ha mostrado una performance macroeconómica de las más pobres que uno puede encontrar en la región. Vuelvo sobre esto. Cuando termine este minué del Fondo Monetario Internacional, allí vamos a encontrarnos con que fue solo un pasito, indispensable, lo he dicho 1000 veces, para no, digamos, correr hacia el abismo, pero que por delante nos quedan hacer muchos deberes y te aseguro, Ricardo, que no va a ser una tarea sencilla. ¿Sabe qué pasa? El 21 de marzo está muy cerca. Está muy cerca y está demorado cada vez más el envío al Congreso del supuesto acuerdo o entendimiento que tiene con el fondo. Y hay ya senadores, como vos decías, el caso de Mayán, ¿me entendés?, que están cuestionando concretamente la posición del acuerdo con el fondo, ¿no? Es decir, se demora y el 21 de marzo está acá, está cerca. Lo tenemos al alcance de la mano. Sí, mi impresión es que se va a llegar a acordar. No sé si le irán a pedir algunos días de prórroga al fondo, o van a apurar, o el presidente va a llamar a los bloques propios digamos, a una reunión y le va a decir, mire, esto es imprescindible, y me parece que va a haber una cierta dosis de responsabilidad asumida por los parlamentarios que va a hacer que salga. Ahora, ahí empieza una película, Ricardo, que no es la que algunos imaginan, que firmando con el fondo están los problemas resueltos. Exactamente. Alfredito, hasta la semana que viene. Nos vemos la semana que viene, espero ya ahí en el canal. Te esperamos acá. Un abrazo grande.